En comunicación telefónica con el señor Zacarías Bustos, quien es el representante para nuestro país, Argentina, de End COVID. Zacarías, muchas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias del Chaco. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Bueno, hablando contigo hace poco más de un mes, nos mencionabas todo el panorama que ustedes tenían desde End COVID, de lo que estaba pasando en Resistencia y en otros puntos que eran los críticos en esos momentos de la pandemia. ¿Cómo ven la situación actual para la capital del Chaco? La verdad es que lo vemos con optimismo. Vemos que la mayoría de los indicadores están dando buenos números. Creemos que las medidas que se tomaron en su momento, que fueron comunicadas por el gobierno, fueron adecuadas, fueron oportunas, y la verdad es que el resultado se está notando. Resultado, por supuesto, que tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía, que ha acompañado con estas medidas, haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa, haciendo mucho sacrificio, y la buena noticia es que se nota en los medidores, David. Claro, de alguna manera esas medidas tienen que ver también con, por ejemplo, lo que es la internación no hospitalaria de los pacientes positivos, que antes no se lo hacía, ¿no? Eso ha sido muy, muy determinante y ustedes lo venían hablando desde hace un buen tiempo atrás. De hecho, fue la primera observación que hicimos cuando tuvimos allá por abril, mayo, la primera mesa de trabajo virtual. Hablamos básicamente que era muy importante, digamos, que todo lo que fuera aislamiento, más allá de que fuera para pacientes con poca o nula sintomatología, fuera en centros intermedios. En ese sentido, tengo entendido que se ha avanzado con la promulgación de una ley, y es muy importante, David, porque eso básicamente lo que permite es cortar la transmisión. Si yo soy positivo y me quedo en mi casa y tengo contacto con muchas personas y probablemente voy a seguir contagiando, mientras que si hago el esfuerzo, por más que yo esté bien, por más que tenga pocos síntomas, me voy a un lugar de aislamiento con contención. En este sentido es muy importante que las personas se sientan contenidas, que se sientan apoyadas, que no estén solas, y probablemente así detenemos la transmisión y fundamentalmente lo que hacemos es bajar la cantidad de casos. Ahora bien, la mirada de ustedes de ENCOVID sobre lo que está pasando globalmente en el país, en aquellos lugares donde se habilitaron permisos, en algunos casos se tuvo que retroceder, con todo esto que se está hablando ahora de resistencia, de una salida paulatina también a partir de esta mejora en los indicadores. ¿Cómo ven todo este panorama a nivel país? Mire, yo lo que le diría es que tenemos hoy, lo charlaba ayer con un colega suyo, tenemos hoy muchas respuestas más de las que teníamos hace un par de meses. Esto no quiere decir que tengamos todas las soluciones para esta situación, pero sí tenemos al menos una hoja de ruta. Esto lo que nos permite básicamente es saber qué ha funcionado mejor y qué ha funcionado peor en el mundo, en el país, en la región, porque por supuesto que las soluciones que necesita Argentina varía de la realidad de otros países, al igual que la situación de Córdoba o de Chaco no es la misma, digo, y cada una necesita soluciones particulares. Desde nuestra iniciativa, desde En Coronavirus, lo que venimos diciendo es que es fundamental bajar, aplastar la curva, bajar al máximo posible, o al mínimo posible, mejor dicho, los casos, con el objetivo de poder reactivar la economía de cada comunidad. Acá no se presenta ese falso dilema de salud o economía, sino que fundamentalmente lo que se hace es buscar salida, como usted dice, como se está haciendo en muchos lugares del país, para poder reactivar la economía de cada lugar. Ahora, mientras nosotros más nos apeguemos a la evidencia científica, mejores resultados vamos a tener. Entonces, lo que hoy nos indica la evidencia científica es que el distanciamiento social sigue siendo muy necesario. Hasta que no tengamos una vacuna, va a ser necesario el distanciamiento social. Entonces, es fundamental que la sociedad entienda, que la ciudadanía entienda que el problema es de todos y de todas, por ende, la solución también es colectiva. Y en este sentido, mientras más nos apeguemos a los procedimientos, a los protocolos que se han establecido en base a la evidencia científica de lo que conocemos hoy de esta enfermedad, y probablemente
podamos mantener más concesiones. Digo, mientras más nos apeguemos a los protocolos, mayores concesiones, mientras menos nos apeguemos a los protocolos, mayores restricciones. Ujú. Y esto vale de alguna manera a partir también de esas experiencias que bien decías en distintas partes del país. Ahí nos unificamos en cuanto a que el distanciamiento, el uso del tapabocas y la higiene permanente son los únicos aliados comprobados y que vinieron para quedarse. Totalmente. De hecho, David, ayer tuvimos en particular, como ustedes pueden saber o no, yo estoy en Córdoba, ayer tuvimos en particular algo con Chaco, que fue la misma cantidad de casos. Ayer tuvimos Córdoba y Chaco 27 casos, y eso, digamos, da la pauta de cuán dinámico es, porque la última vez que nosotros hablamos en Córdoba teníamos prácticamente 0 casos por día. Y esto tiene que ver con el relajamiento y la movilidad, fundamentalmente en Córdoba. Entonces, acá lo que ha hecho, el gobierno ha tenido una estrategia muy clara en este sentido, que es una estrategia sanitaria. Eso ha permitido tener un manejo de la situación, pero vuelvo a lo que decía recién, la ciudadanía tiene que acompañar, porque en los últimos días los cordobeses nos hemos enterado de fiestas clandestinas que tenían 150 personas y que fueron clausuradas, por supuesto, o personas que hicieron juntadas familiares en donde no respetaron la disposición. Hoy la disposición es clara, son reuniones familiares de hasta 10 personas, se juntan 15, 20, 25 personas y probablemente voy a tener un problema, como está pasando en Córdoba, digo. Entonces, no quiero ser reiterativo, pero si la ciudadanía no acompaña los procesos cuando tenemos una conducción clara en este sentido, los gobiernos no pueden hacer milagros. Entonces es fundamental que la gente acompañe en estas cuestiones y que también los gobiernos de las distintas jurisdicciones se mantengan firmes en este sentido para hacer que se cumpla lo que se dispone, porque por algo se dispone, no es una cuestión caprichosa, sino que es una cuestión muy pensada, elaborada por científicos y expertos que piensan cómo se deben hacer las cosas por lo que decía antes, ¿no? Lo que conocemos de esta enfermedad hasta el momento. Perfecto. Zacarías, muchísimas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento.